Continuamos nuestro estudio en la epístola de Pablo a los Romanos, en el capítulo 1, y nos corresponde el versículo 24 en adelante. ¿Lo tienen? Leemos en el nombre del Padre, del Hijo y de su Santo Espíritu. Por lo cual también Dios los entregó a la inmundicia en las concupiscencias de sus corazones, de modo que deshonraron entre sí sus propios cuerpos, ya que cambiaron la verdad de Dios por la mentira, honrando y dando culto a las criaturas antes que al Creador, el cual es bendito por todos los siglos de los siglos. Amén. Por esto Dios los entregó a pasiones vergonzosas, pues aún sus mujeres cambiaron el uso natural por el que es contra naturaleza. Y de igual modo también los hombres, dejando el uso natural de la mujer, se encendieron en su lascivia unos con otros, cometiendo hechos vergonzosos hombres con hombres y recibiendo en sí mismos la retribución debida a su extravío. Oramos. Padre, que estás en gloria, gracias por este día precioso. Tú eres bueno, Señor, y nos concedes una vez más estar en tu casa de oración para escuchar tu palabra, para estudiar tu palabra. Ruego, Señor, que mientras yo predico tu palabra haga efecto en cada vida. Háblanos, instrúyenos, y también que venga esa unción poderosa para que pudra yugos y seamos verdaderamente libres, pues esa es la promesa que el que el Hijo libertare, en verdad es libre. Ruego, Señor, que nos ilumine tu Espíritu Santo y nos des cordura, que abra nuestro entendimiento a tu palabra y nos revele misterios. Por tu Espíritu Santo lo pedimos en el nombre de Jesús. Amén. Vamos a continuar con el tema el descenso de la humanidad desde la caída adánica. En la enseñanza anterior estudiamos del versículo 21 al 23 y vimos las acciones que llevaron a la oscuridad espiritual al género humano. 7 acciones degradantes y que están en su auge en este tiempo, en esta sociedad en que vivimos. ¿Qué fue lo que vimos finalmente, o el último versículo y que lo estudiamos a profundidad? Fue el versículo 23 que relata: cambiaron la gloria de Dios incorruptible en imagen de hombre corruptible, de aves, de cuadrúpedos y de reptiles. ¿Cómo lo hicieron? Los griegos hicieron que sus dioses parecieran seres humanos. ¿Dónde lo notamos? En toda la mitología griega. Nosotros encontramos sobre la mitología griega, hablemos de Poseidón, por ejemplo, el dios de las aguas, y ahí vamos a ir encontrando el dios del maíz, el dios del aire, el dios de las nubes. Y ustedes van a encontrar absolutamente para cada cosa o para cada evento, ellos tenían un dios, y todos lo hacían parecer a imágenes de hombres. Los asirios, por ejemplo, los sirios, los egipcios, los babilonios, por su parte, ellos hicieron que sus dioses tuvieran el aspecto de bestias, de aves, de reptiles. Y para ejemplo, citamos a los egipcios, que tenían un dios patracio, tenían un dios rana. Por eso cuando Moisés estaba advirtiéndole al faraón que debía dejar ir al pueblo de Israel para servirle al Dios viviente, en una de las plagas vimos que eran millones de ranas.
y se metieron hasta en el palacio, en la cama, en la cocina, quizás hasta en el plato de los manjares del faraón y su familia, porque el hombre recibe siempre la retribución debida a su extravío. Entonces, por eso el Señor le manda una de esas plagas, porque ellos estaban tan perdidos. Los romanos, por ejemplo, ellos combinaron estos dos métodos. Esto fue de tiempos muy antiguos. Cuando hablamos de las tribus primitivas, ellos no dieron evidencia de que tuvieran tantísimos dioses. La caída o el descenso a la idolatría o por la idolatría fue más tarde. Entonces hablamos de las tribus primitivas como politeístas, como monoteístas. ¿De qué hablamos? Los romanos pues fueron más allá, porque tenían ellos digamos una pasión por la mitología griega, y entonces fueron ellos combinando esos aspectos, y vimos cómo ellos consideraban al faraón mismo como un dios. Es más, y si no lo consideraban, de todas maneras les era impuesto. Y viendo que todas las naciones se desviaron, entonces en un momento determinado Dios dice: ya no se permitirá esto. ¿Qué es lo que sucede? Dios llama a un hombre y le dice: sal de tu tierra y de tu parentela, sal de Ur de los caldeos a la tierra que yo te mostraré. Esto es Abraham, porque su familia estaba netamente perdida. ¿Cómo sabemos esto? En Josué 24:12 declara, leámoslo. Dijo Josué a todo el pueblo: así dice el Señor, Dios de Israel: vuestros padres habitaron antiguamente al otro lado del río, esto es Taré, padre de Abraham y de Nacor, y servían a dioses extraños, oigan, D minúscula, ídolos. Así estaba en descenso toda la humanidad. Entonces Dios ve que la humanidad estaba perdida. Entonces ve que hay alguien que se pregunta, hermana y hermano, porque se cuestionaba al ver la intensidad de dioses que tenía en Ur de los caldeos. Todo el planeta se había corrompido en idolatría. Entonces Dios conocía el corazón de Abraham y lo saca de aquella tierra, y de su descendencia saldría una nación grande, una nación bendita, por medio de la cual serían benditas todas las naciones de la tierra. Así es como ustedes se dan cuenta, estudiamos en Génesis de cómo Isaac es el padre de Jacob, y Jacob es el padre de los 12 patriarcas, es decir, de los 12 padres de las 12 tribus de Israel. Ahora la pregunta que va a surgir en ustedes es: ¿Israel no cayó en este descenso de idolatría? Tiempo más tarde, oiga, en cada época de la historia hay descensos. La humanidad llegó a un descenso por una depravación moral en tiempo antiguo, y el mundo antiguo fue destruido por el diluvio. Después vemos cómo Sodoma y Gomorra, Adma y Seboim y sus demás ciudades caen en descenso moral, en depravación moral, que es semejante a lo que está diciendo aquí Pablo. Entonces Dios los destruye lloviendo o haciendo llover fuego y azufre sobre ellos. Tiempo después vemos aquí a Israel
que también está en esa decadencia. ¿Sabe? Cuando Raquel roba los ídolos de su padre Labán, al momento de que Jacob sale digamos, de la tierra de su suegro y viene de Harán para la tierra prometida. Vamos a ver en Génesis 31, 34 y 35. Pero tomó Raquel los ídolos y los puso en una albarda de un camello. Oiga, una albarda, ¿ustedes la imaginan? ¿Cómo es, hermano? Puede como una arganía. Exactamente, una arganía. Es una especie que tenía dos bolsas, una a un lado, otra al otro lado, y un cincho para colocarla en la parte de atrás de la silla, ¿verdad? O de la montura. Entonces ella dice, puso en una albarda o en una arganía de un camello y se sentó sobre ellos. Buscó Labán en toda la tienda y no los halló. Y ella dijo a su padre, no se enoje mi padre, porque no me puedo levantar delante de ti, pues estoy con la costumbre de las mujeres. Y él buscó, pero no halló sus dioses, sus ídolos. Entonces vemos que en cada época hay un descenso, ¿sí o no? Ahora Pablo está hablando a la iglesia que está en Roma de una depravación moral. Hermana y hermano, tal como vemos hoy a la humanidad en general. Por eso me alegro que hayan venido solo personas maduras, porque como en la mañana uno ora para que el Señor traiga a la gente que debe oír lo que vamos a hablar. Yo necesito hoy que usted tenga oído de discípulo, que usted tenga espíritu noble, espíritu educable, que usted tenga una madurez espiritual, porque yo debo hablar en el contexto histórico de este pasaje y tenemos que hacer una aplicación en el tiempo que vivimos. Pero no puedo ocultar la verdad de esta palabra. Ustedes tienen que saber a qué se refiere. Y le digo esto porque hay muchos pastores que son tan santurones que dicen, ay no, yo no puedo hablar de esas cosas en la iglesia que es tan santa. No, porque la iglesia está en peligro. Nuestro estudio. El versículo 24, por lo cual también Dios los entregó a la inmundicia en las concupiscencias de sus corazones, de modo que deshonraron entre sí sus propios cuerpos. Por lo cual también, ¿por qué razón? ¿Por qué? Por lo cual. Entonces debe haber un motivo. ¿Cuál es ese motivo? Sencillamente por lo que está diciendo aquí la palabra. Cambiaron la gloria del Dios incorruptible en imagen de hombre corruptible, de aves, de cuadrúpedos y de reptiles. Es decir, la idolatría provocó que Dios los entregara a la inmundicia. O sea, todo lo que usted ve hoy, esa depravación moral, ese comportamiento tan pecaminoso y vergonzoso, es consecuencia de la idolatría. Y la religión tradicional pretende que usted y yo seamos hermanos. Si la actividad de ellos fue que llevó a la humanidad en degradación o en detrimento moral. Por eso Dios entregó a la inmundicia a todo el género humano en las concupiscencias de sus corazones, de modo que deshonraron entre sí sus propios cuerpos. Oiga, tal como al faraón le fue dada la retribución debida a su extravío, aquí también
Dios los entregó a concupiscencia de sus corazones. Pero Dios no entrega a ningún ser humano, a ningún hombre, sino hasta que el hombre primero se ha entregado al control de sus pasiones. Dicho en otras palabras, Dios no entrega a nadie, oiga, a las pasiones desviadas de su corazón, hasta que no ve que en esta persona ya no hay esperanza de restauración. Porque Dios conoce el futuro de toda la humanidad. Y esto no solo se ve aquí en este versículo, también lo hizo el Señor en el Antiguo Testamento. Vea el Salmo 81:11, dice: pero mi pueblo no oyó mi voz, e Israel no me quiso a mí. Dios conocía el pensamiento, Dios conocía lo que había en el corazón de Israel. Y entonces en el verso 12 dice: lo dejé por tanto a la dureza de su corazón, y caminaron en sus propios consejos, tal como lo que está describiendo Pablo. Se envanecieron en sus razonamientos, oiga, y cambiaron la gloria de Dios incorruptible en imágenes de hombres corruptibles, de aves, de cuadrúpedos y de reptiles. Oiga, qué cosas tan feas por las que sustituyeron al Dios invencible, al Dios viviente. Entonces, igual pasó aquí, caminaron en sus propios consejos, y esto tuvo consecuencias negativas. Ellos fueron entregados a sus enemigos, fueron derrotados. Y en el verso 13 el Señor se lamenta y dice: oh, si hubiera ido mi pueblo en pos de mí. O esta versión dice: oh, si hubiera oído mi pueblo, si en mis caminos hubiese andado Israel. Oiga lo que habría hecho él. En un momento habría yo derribado a sus enemigos y vuelto mi mano contra sus adversarios. Por cuanto se desviaron, por cuanto no oyeron la voz de Dios, por cuanto dejaron al Señor, por cuanto anduvieron en sus propios consejos, entonces ellos fueron entregados a sus enemigos. Pero si hubiesen permanecido oyendo la voz de Dios, en el temor de Dios, en el amor de Dios, en un solo instante Dios hubiese destruido a sus enemigos. Dicho en otras palabras, cuando el pueblo de Dios está en derrota, es porque ha dejado a su Dios y ha caminado en sus propios consejos, en la concupiscencia de sus propios corazones, y por eso el adversario les vence. Enséñeme usted a un cristiano derrotado, a un cristiano vencido por el pecado, entregado a sus pasiones vergonzosas, a sus bajas pasiones, y yo les enseño a un cristiano que dejó los mandamientos de Dios, que dejó los caminos del Señor. Si ellos hubiesen tenido temor de Dios y hubiesen oído su voz y hubiesen caminado en los santos caminos del Señor, a sus enemigos les hubiese ido muy mal, porque ellos hubieran sido victoriosos sobre sus enemigos, y esta hubiese sido una victoria permanente. Mire el verso 15: los que aborrecen a Jehová se le habrían sometido, y el tiempo de ellos sería para siempre. Les sustentaría Dios con lo mejor del trigo, y con miel de la peña les hubiese saciado. La miel de la peña, una no le untara. Oiga, yo compro miel cada año, almaceno hasta 20 botellas de miel. Si usted me pregunta, yo tengo miel del año pasado, hasta acabo de regalar miel. Tengo miel para consumir y tengo hasta para regalar. Pero cuando uno compra la miel y la almacena, hay miel que se convierte en azúcar y hay miel que permanece así. ¿Cuál es la que se convierte en azúcar? Es cuando el castrador ubica durante el invierno a las colmenas, y en tiempo que no hay flor les deja azúcar cerca. Entonces las abejas van
y lleva miel de la azúcar. Y claro que la mezclan con la miel de la flor, pero esa miel con el tiempo se convierte en azúcar porque está leudada. Aunque no le echó azúcar la persona que la castró directamente a la miel, pero sí provocó que las abejas leudaran la miel porque le puso recipientes cerca de azúcar. Por lo tanto, la miel sale leudada. Pero cuando la miel es pura, yo tengo ahí bidones de miel donde usted la voltea y esa miel es pura miel siempre, porque es de pura flor. Y yo veo la diferencia entre una miel y otra. Ahorita acabo de terminar un tarro que era leudada, y ahorita comencé uno que es pura miel. Entonces, hasta el sabor es diferente. La que está leudada suele dar como deseo de vómito, mientras que la otra te sacia. Entonces, hermana y hermano, así habla aquí. Dios les habría sustentado con lo mejor del trigo. Y con miel de la peña les hubiese saciado, una miel no leudada, una miel pura, una que cura todo tipo de enfermedades. Les hubiese dado lo mejor. Es decir, que si tú quieres tener lo mejor, y no estoy hablando de riquezas o de añaduras materiales, porque hay mucha gente que todo lo enfoca en lo material, porque está inmersa en una vida material, es materialista. Hay mucha gente que vive bajo un rancho, pero tiene lo mejor. Es más rica que Bill Gates. Cuando les hablo, no van a pensar que les estoy hablando de un homosexual. Bill Gates es el hombre más rico del mundo, pero lamentablemente es uno de los filántropos que han causado tanto daño al mundo. Está metido ahí con los Rockefeller, y todos esos están tratando de destruir a ustedes y a mí. Quieren matarnos. Se han adueñado del mundo, y todo lo que usted come está leudado, porque ellos tienen una alianza con el Vaticano. Todos los filántropos están ahí metidos. Entonces, y la mayoría de ellos pertenecen a la Orden de Malta. Ustedes saben, los de la Orden de Malta llevan una cruz, ¿verdad? Ese es su signo, es una cruz cuadrada. Y ustedes van a ver a los príncipes, por ejemplo, en todos los países, en la religión tradicional, ustedes van a ver al Papa, lleva ahí la cruz de la Orden de Malta, porque es un compromiso que año tras año han venido ellos haciendo, y ellos tienen la riqueza, pero tienen un compromiso de destruir a la humanidad. Oigan, yo ahorita les digo a ustedes, gocemos y aprovechemos bien el tiempo, porque la gente está tan confiada porque miran que todo pareciera normal. Pero la Agenda 2023 va a entrar de enero en adelante en su vigencia, y ustedes se darán cuenta que no es como piensan. La gente está tan tranquila, tan confiada, y metiendo pistillo al banco, y se comen, y van y compran una pieza de pollo y se la comen nada más para ahorrar. ¿Para qué? Pronto dejará de ser todo eso. El dinero como estiércol, así como lo oyen. Y la gente está muy confiada, ocupada en negociaciones, procurando ganar y almacenar todo. La mayor riqueza es que tú te consagres. Es que tú realmente goces de lo mejor, que seas sustentado, como dice aquí, con lo mejor del trigo, con la miel pura. Oiga, las mieles que vienen de lo alto, estamos hablando para hacer una aplicación a nosotros en un sentido espiritual, una vida plena en Cristo. Oiga, la verdadera riqueza, hacer tesoros en el cielo, donde el ladrón no roba y el orín no corrompe. Hermana y hermano, que usted tenga la bendición plena es que usted clama a Dios y Él le responde. Es que usted pide y Él le da lo necesario, el pan nuestro de cada día. Hay mucha gente que tiene, hermana, tanta riqueza,
pero son tan pobres, dijo alguien, que lo único que les sobra es dinero. Pero no tienen amor, no tienen paz, no tienen tranquilidad. Hermana y hermano, hay gente que tiene mucho dinero, pero en realidad no es feliz. Pero hay gente que solo tiene para ir comiendo diario y es tan feliz y tiene una comunión con Dios que siente la presencia de Dios. Entonces, hermana y hermano, si usted quiere gozar de la riqueza espiritual, oiga, usted tiene que apegarse a los mandamientos de Dios. Aquí vemos cómo la idolatría llevó a la gran inmoralidad a la humanidad, y Pablo lo está describiendo. Dicho en otras palabras, la idolatría y la gran inmoralidad sencillamente son el resultado de la idolatría, o como dijo alguien en una predicación, son los frutos amargos de la idolatría. Pero también el rechazo a Dios. Por eso Dios los entregó a la inmundicia y luego a pasiones vergonzosas. Y si usted se da cuenta, sigue el hilo o sigue la secuencia en estos versículos que leímos. Un pecado siguió a otro como un castigo, hasta que se convierte en una cadena que aprisionó a todo el género humano. Porque hoy, hermana y hermano, la humanidad en su totalidad está desviada y la iglesia está en aprietos, la iglesia está acosada, y mucha gente que aparentemente es cristiana está perdida también en lo oculto. Hermana y hermano, a la iglesia misma la quiere meter el diablo. Y vamos aquí, hermana y hermano, la tendencia del mundo es esto: desviar a la humanidad a todo aquello que es aborrecible por Dios. Y no me miren con cara de, ay, yo no fui, porque hay mucha gente también que solo anda deslizando en las redes sociales a ver qué cosas eróticas se encuentra ahí. Y uno les manda el mensaje, óigase, hermano, yo lo hago en trocitos de 12, 13 minutos, hermano. Oiga, no vienen a la enseñanza y no se dignan ni siquiera oír eso, porque andan buscando entretenimiento. ¿A qué hora les mandan un video? Si son hombres, a ver si les mandan de mujeres desnudas y bailando, y a la mujer a ver si 7 hombres desnudos bailando. Eso andan buscando. Y oiga, hermana y hermano, Pablo en un momento determinado le habla a la mujer así suavecito. Pero aquí, oiga lo que les está hablando él. Les está diciendo que un pecado siguió a otro pecado, que como un castigo por el desvío. O sea, en otras palabras, la inmoralidad y la sensualidad son el resultado de una idolatría que le llevó a la depravación a ambos sexos, a los hombres y a las mujeres. Es una descripción tan terrible, hermana y hermano, tan atroz, tan degradante. Aquí lo dice Efesios, por ejemplo, también se compagina con Romanos 1:24. Oiga lo que dice: por los cuales después que perdieron toda sensibilidad. Oiga, en esa época la gente había perdido toda sensibilidad como hoy. Hermana y hermano, cuando yo era pequeño, era censurado todo material didáctico que se transmitía en la televisión y que estaba revestido de erotismo. Y lo censuraban y lo sacaban y decían fue considerado material no apropiado. Pero ahora, hermanas y hermanos, es la mayor venta. Hay toda una industria pornográfica que convierte a sus autores en millonarios, porque la gente tiene los ojos llenos de maldad
Y lo peor es que cristianos mismos o mal llamados cristianos. Hermanos y hermanos, usted tiene que apartarse de todo eso. Apartémonos de todo eso, porque la iglesia también está buscando entretenimiento. O sea, la mujer cristiana no tiene que realmente perder la vergüenza y el pudor, y tiene que ponerse realmente en su lugar y darle su lugar a su marido. Y los hombres también. Porque hay hombres que ellos son las víctimas. Les ponen un antifaz y los amarran de las manos y de los pies y les dan cincho. Porque insensatas, no, pervertidas, que les dan palo, sienten placer al hacer sufrir a la... Oiga, es que perdieron toda sensibilidad, ¿no dice la Biblia? Los cuales después perdieron toda sensibilidad, se entregaron al libertinaje para cometer con avidez toda clase de impureza, hábiles para cometer toda clase de impureza. Hermano y hermano, por el hecho de que yo miro un que otro niño aquí, yo estoy hablando un poco como flasheado, pero usted tiene que entenderme, porque usted no es ningún pequeño, ninguna pequeña. Y yo sé que los oídos de ustedes y los ojos de ustedes están más abiertos de lo que yo imagino. Así que perdónenme, pero yo hoy no les vengo a hablar aquí como, ay, a Santito, Santita, y tocando piano, pero mal aconsejando, queriendo llevar al hoyo a las otras personas. Y quién sabe si ya estaba en el hoyo también, ¿verdad? En lo más profundo, estoy hablando del descenso moral, ¿verdad? Oiga, perdieron toda sensibilidad. Si perdieron, uno no pierde lo que no tiene. ¿Sí o no? Si perdieron es porque tuvieron en un momento sensibilidad, pero ahora se cauterizaron de la conciencia. Oiga, cuando una jovencita está bajo dominio de los padres, está ahí que no se desvía para nada, que hay algunas que se las descuidan, agarran camino, oiga, como perros sin dormir. Y se van a los bailes, y después de los bailes ya llegan con penita, ay, están ahí asustadas, y después ya no sienten nada, es normal, ya ahí va a baile. Despuésito les dan una cerveza o cualquier bebida embriagante y llegan con pena y con miedo. Después ya es más, y después ya no tienen ninguna sensibilidad, por eso es normal para ellas. Y así se van desviando, y después empiezan a convivir con los novios, y la primera vez andan ahí asustadas, después es normal. Y ya después ya no solo con uno, sino con otro, y con otro, y con otro, y cuando se casan, esas estuvieron hasta con 5, con 6, y después hasta enojadas cuando le reclaman, porque es un derecho de supuestamente de explorar la vida, porque la conciencia se va cauterizando al pecado. Es una pena. Así es como perdieron toda sensibilidad y después van más allá. Pierden la vergüenza, pierden el pudor, pierden la moral, y estas personas realmente vienen siendo de lo peor. Ahí es donde cobra sentido Hebreos 10, 26 y 27, ¿verdad? Y dice que aquellos que después de haber conocido la verdad, para ellos no hay sacrificio que cubra ese pecado, sino solamente una horrenda expectación de juicio y hervor de fuego que castiga a los transgresores. Al ver que perdieron toda sensibilidad, entonces Dios los entrega a la inmundicia, a sus pasiones vergonzosas. Los entregó a la inmundicia en las concupiscencias de sus corazones. ¿Qué es la concupiscencia? Deseo desmedido de pecar. Hacer lo inmundo es hacer lo ilegal, hacer lo pecaminoso. Aún en el matrimonio
no puede haber pecado en la relación entre marido y mujer. Por eso dice que dice, gózate con la compañera de tu juventud. Gózate con la compañera de tu juventud. Bebe, dice, agua de tu manantial. Pero dice, sea tu lecho sin mancilla. Esforcémonos, hermanos, a apegarnos a esas reglas. Esforcémonos, hermanas, porque si no, vas a ser entregado a la inmundicia. Cuando una persona es entregada, es porque Dios ve que ya no tiene remedio. Dios escudriña la mente y el corazón y ve que no hay esperanza. Oiga, en Génesis, en el capítulo 6 creo que es, dice que Dios vio que en los designios del corazón del hombre no había sino maldad. Continuamente sus caminos eran maldad, lo que había, al escudriñar los corazones, lo profundo. Entonces, cuando Dios escudriña los corazones del hombre y la mujer y ve que ya no tiene remedio, que ya están entregados, entonces los entrega a sus pasiones. Es decir, los deja ya sin reprensión. Y por eso usted los ve que hacen y deshacen y pareciera que les va bien, pero fueron entregados, oiga, como un castigo a sus inmundicias. Estos no tienen regreso a la vida, porque sus caminos son caminos de muerte. El resultado de esta entrega fue que deshonraron entre sí sus propios cuerpos, fueron entregados a lo vergonzoso, a lo vil. ¿Por qué? Usted se preguntará ahora. Bueno, sencillamente mira el verso 25. Ya que cambiaron la verdad de Dios por la mentira, honrando y dando culto a las criaturas antes que al Creador, el cual es bendito por los siglos de los siglos. Cambiaron la verdad de Dios por la mentira, se volvieron de Dios a Satanás, el autor de toda mentira y padre de idolatría. Por eso los entregó Dios a la inmundicia. Y ellos, ¿cómo fue ese cambio que hicieron? Pues honrando y dando culto a las criaturas antes que al Creador. Esto es entonces la idolatría que conduce a la humanidad a las profundidades de las ondas de degradación moral, a lo más bajo, oiga, de la degradación moral. Bueno, el verso 26 nos dice taxativamente a qué inmundicia fueron entregados. Miren, por esto Dios los entregó a pasiones vergonzosas. Hay cosas que el hombre hace de las cuales se avergüenza a sí mismo. ¿Cuáles son esas? Pues aún sus mujeres cambiaron el uso natural por el que es contra naturaleza. Pasiones vergonzosas. Está hablando de pasiones de infamia, de ignominia. Esto significa descrédito o deshonra. Está hablando de baja moralidad o de bajas pasiones. Está hablando de una ofensa grave al honor y a la dignidad. Si lo comete el hombre, es contra la mujer. Si lo comete la mujer, es contra el hombre. ¿De qué depravación estoy hablando entonces? Estoy hablando de una condición degradante en la moral del hombre. No estoy hablando de un deseo, sino de la realización de actos vergonzosos sodómicos. ¿Comprenden las mujeres? No me digan que no comprenden, porque sé que comprenden. ¿Comprenden los hombres? Bueno, yo les voy a ser sincero, ya que me están diciendo dudosas, inocentes. Oigan, les voy a ser sincero, porque están poniéndome carita de yo no sé. Muchas mujeres están permitiendo relaciones anormales. No consientan eso. ¿Por qué?
porque es un delito y es un pecado del que no se regresa a la vida. Es un pecado del que, oiga, si te entrega Dios a esas pasiones, porque Él te deja en esas pasiones, ya el Espíritu Santo no te va a redarguir. Cuando accedas a eso, difícilmente regresas. Oiga, está diciendo aquí, ay hermano, pero las mujeres no. Aquí está diciendo Pablo, él ha venido tratando suave a la mujer, pero aquí él está hablando clarito, como yo tengo que hablar clarito también. Pues aún sus mujeres cambiaron el uso natural por el que es contra naturaleza. Noten que fueron las mujeres las que tal vez no accedieron, sino que tomaron la iniciativa, porque está comenzando con las mujeres. Claro, el hombre va a venir y les va a convencer de que accedan a lo prohibido y que supuestamente es una demostración de amor. Dijo alguien por allá, no, es que yo sí le doy todos los gustos para que no me deje. Mentiras del diablo. Si quiere que se vaya, pero que no te lleve al infierno. Y los hombres con cara de tecolote tampoco, hermana y hermano, ya llenan, mira así, ¿verdad? Y hay unos que ni vienen, para ustedes vinieron, porque yo creo que ustedes no, porque aquí leyeron, porque ya sabían dónde yo iba a predicar, y aquí no vinieron. Muchos no vinieron porque dijeron, esto va a estar duro ahora, ¿y por qué voy? Yo espero que solo los que están puros y las que están puras hayan venido hoy, ¿verdad, hermano? Porque los demás no quisieron, esto está grueso, y porque voy a oír esto, ¿verdad? Oiga, pero es bueno que oigamos, hermana y hermano, porque del oír viene la fe. Oír la palabra de Dios. Porque esto es cardíaco. Fíjese que Grecia tuvo su tiempo de gloria. Pero debido, hermana y hermano, a que se desviaron, hicieron lo impropio, lo incorrecto. Ellos cayeron en una depravación, entonces tuvieron un resultado de decadencia. Y Pablo les está diciendo a los romanos esto, oiga, les está dando a conocer, pues aún sus mujeres. A esta frase descubre, hermana y hermano, en las profundidades de depravación que cayó la raza humana, descendieron. Y oiga, la mujer siempre fue considerada como la más pura, la menos controlada por las pasiones bajas entre los dos sexos. La mujer siempre, aún en nuestra sociedad, oiga, los hombres pecan y andan con su pito y su tambor, dijo alguien. Hasta mentiras dicen algunos hombres. Ustedes no, ¿verdad, hermanos? Porque obviamente yo nunca he sabido que algunos de los que están aquí anden en esos desórdenes. No. Pero recuérdense que estoy hablando esto no para que usted se lo quede, sino para que usted cuando platique con alguien, platíquele que deje de hacer esto. Mire, hermana y hermano, es mejor herir con la verdad que matar con la mentira. Sí. Son mejores las heridas de la verdad que los besos de la mentira. Entonces, hermana y hermano, usted cuando hable, diga como dijo el hermano, yo le dije la verdad al hombre. Estaba en su casa, pero le dije la verdad. Claro, hay que hacerlo. A lo mejor salva usted una vida. A lo mejor salva usted una alma. O como decía alguien, no, es que yo no puedo decir que no, porque si no me deja mi marido, ¿qué te deje? Si de todas maneras, ni buena vida le está dando. ¿De verdad usted? Me va a dejar mi mujer. El libro del infierno, hombre, quién sabe qué apaleadas te mete, hermano. Aquí uno lo mira, pero no sabe uno lo que están sufriendo, ¿verdad? Es una broma, ¿no? Solo usted sabe, ¿verdad? No dijo alguien, es mejor solo que mal acompañado, ¿verdad? Pero de ahí tienes que portarte bien. Muy bien. La mujer en esta sociedad
sigue teniendo cierta distancia a toda esa fama que los pecadores se hacen a sí mismos. Decía un muchacho una vez: yo, por la gracia de Dios, con 4 mujeres vírgenes estuve, por la gracia de Dios. 2 eran mis primas hermanas, otra dijo, era prima hermana de mi mujer, y otra dijo, era mi novia. Y le dije: oiga, usted, vergüenza le debería de dar. ¿Cómo es posible que usted no respetó a su familia ni a la familia de su esposa? Pero tiempo después me llamaron y me dicen: vos, hazme el favor, oremos por fulano de tal. Pues, ¿qué pasó? Es que miramos, me dice, un viejo, oiga, yo le voy a decir cómo me lo dijo, ¿verdad? Mira, un viejo panzón, le embarazó su hija, vos. Él se descuidaba, mira, y en lo que ellos se iban a trabajar, él embarazó a la niña y 11 años apenas cumpliendo 12, pues, y se le embarazó y aquel se quiere matar, porque se quiere colgar. Su hijo, vos mirá, se desvió y anda en esto y anda en el otro y apenas es un patojo de 15 años. Y yo me recordé de las palabras que me he hecho por la gracia de Dios. Oye, hermana y hermano, es que el Señor, pues definitivamente es buen retribuidor. Hermana y hermano, lo que sembramos, cosechamos. Dice: no erréis, lo que el hombre siembra, eso cosecha. Usted no puede sembrar maíz pretendiendo cosechar frijol. No puede sembrar maicillo pretendiendo comer elotes. Así que, hermana y hermano, mucho hombre anda con su pito y su tambor. Voy a repetir esa palabra porque es una palabra del pulpo de nuestro lugar. Y dice: yo hice esto, yo hice aquello, yo soy macho. Pero si después su esposa dice: yo hice esto, yo hice aquello, él no va a decir: ay, mi mujer es macha. No, solo un programa de macha en la tele que miran los niños, tal vez, ¿verdad? Entonces dice: esta mujer es una sinvergüenza y se va de mi casa. Y lo que él dice, ¿verdad que duele? Entonces, vean, hermano, la mujer siempre tiene un poquito marcados sus principios, aunque hoy un gran remanente ya perdió la vergüenza y creen que son famosas al hacer esto y el otro. Yo espero que aquí no, ¿verdad, hermano? Yo espero que ustedes sí tengan bien clarito lo que son los principios morales. Pero fíjense que es muy difícil oír que una mujer ande contando que estuvo copulando, sultano y mercado, pero los hombres sí. Así que, hermana y hermano, las mujeres siempre, de alguna manera, han sido consideradas más puras. Pero aquí, Pablo está comenzando con las mujeres. En este tiempo, hermana y hermano, yo también tengo que dirigirme a las mujeres y advertirles que se cuiden, ¿verdad? Que se cuiden y que se guarden. Y la Biblia dice que el que verdaderamente ama, no importa si tiene que jurar en daño propio, si tiene que actuar en daño propio, debe realmente ponerle fin a las bajas pasiones. Porque la mujer, hermana y hermano, cuando es degradada o cuando cae en degradación moral, puede llegar a extremos mayores que a los que llega el hombre. Ténganlo por seguro. Vamos a ver entonces el 27. Les dije que comenzó Pablo con las mujeres, porque miren el 27. Y de igual modo los hombres. Primero las mujeres, después los hombres, ¿no? Y de igual modo los hombres, dejando el uso natural de la mujer, oigan, ellos accedieron al uso contra naturaleza, a la relación inapropiada y pecaminosa y depravada y degradada. Se encendieron en sus lascivias unos con otros. Oigan,
Cuando el hombre exige a la mujer esas cosas, es porque tiene otra desviación. Se encendieron en sus lascivias unos con otros. O sea, comenzaron el uso contra naturaleza con la mujer y después les despertó el deseo de hombres. Pues ustedes van a ver hombres que antes eran muy hombres. Así me dijo el Colorado, un día lo encontré y me dijo, mire usted, me dijo, yo anduve bailando ahorita, no sé si era día de viejos en que celebraron, ¿no? Donde andaban unos varones ahí vestidos de mujer y bailaban con los hombres, no sé, era de viejos. ¿Qué fiesta celebraba? Yo le llamé, me dice aquel, ¿verdad? Yo anduve bailando con todos. Y le dije, ¿y qué le pasa a usted? Y me dijo, no, es que no hay que ser un discriminador. Porque mire, yo conozco, me dice, a unos que de jóvenes eran machos. Y hoy de viejos, mire, andan pateando por otro lado. Pero no, hermana y hermano, no es que cambiaron, es que transgredieron los mandamientos de Dios y por eso fueron entregados a sus pasiones vergonzosas, a hechos que no convienen. Y de igual modo los hombres, dejando el uso natural de la mujer, se encendieron en su lascivia unos con otros, se volvieron homosexuales ellos. ¿Por qué? Porque ya eran homosexuales, solo que eran pasivos, pero después se volvieron activos. Y cometieron hechos vergonzosos de hombres con hombres. El hecho de una relación de hombre con hombre y de mujer con mujer es vergonzoso, ¿sí o no? Amén. Y recibieron entre sí y recibiendo en sí mismos la retribución debida a su extravío. ¿Por qué este gran movimiento? ¿Por qué el mundo lo está proyectando? ¿Por qué la industria pornográfica? ¿Por qué los canales de televisión? ¿Por qué Televisa? ¿Por qué las grandes disqueras están promoviendo esto? Ellos dicen que para que haya menos reproducción, para que haya menos población, pero no es cierto. Están preparando, hermana y hermano, oigan, la plataforma, están preparando el ambiente para que sea aceptable el anticristo, porque el anticristo es un homosexual. Dice, del Dios de sus padres no hará caso, ni del amor de la mujer. El anticristo no le van a gustar las mujeres, sino los hombres. En la escuela, hermana y hermano, oigan, les están enseñando a los niños, oigan, y a los niños les tengan cuidado porque han cambiado el material didáctico. En la capital ya está eso, y yo no sé si ya llegaría a los departamentos. Pero en el 2023 es probable que aún en nuestras aldeas cambien ese material didáctico y va a ser un problema ese porque oigan, les van enseñando y realmente lo de la familia y les van a ir enseñando que los padres pueden ser dos hombres o dos mujeres y eso es un problema. En las caricaturas, eso es lo que les están enseñando a los niños, es el mensaje subliminal que les están enseñando a los niños. Así que hay que tener cuidado. Y muchos padres dejan allá a los niños, mire, y se van. Los padres se van a hacer sus quehaceres y le ponen el entretenimiento al niño y no saben que se los están entreteniendo, pero a la vez se los están incluyendo, le están contaminando a sus hijos. De igual modo también los hombres. La distinción entre ambos sexos aquí enfatiza la diferencia sexual entre los seres humanos, sí, pero descubre la profunda onda, oigan, que los llevó al descenso. Es así como un tornado que los lleva para lo más profundo. Esa perversión que traspasa los límites de la dignidad humana. Y esto ha surgido en cada época. Surgió antes del diluvio y por eso fueron destruidos con agua. Y solo se salvó Noé, sus dos hijos, sus dos nueras y su esposa. 3 hijos, 3 nueras, Noé y su esposa, ¿verdad? Es decir, 8 personas se salvaron. Por eso fue destruidas las 4 ciudades, Sodoma, Gomorra, Adma, Seboín, y una fue salvada, Zoar, porque pidió Lot ir ahí, pero llegó a esa ciudad y por eso terminó en incesto con sus hijas. Así que, hermana y hermano,
Eso siempre surge en cada época de la historia. En el tiempo de Pablo esto estaba en auge y todos esos imperios cayeron. Pero en nuestro tiempo esto ahora, hermana y hermano, está en auge, y esto nada más es un elemento indicador del alejamiento de Dios y del predominio de los valores materiales más que los valores espirituales. Por lo tanto, dice aquí que se encendieron. Sugiere que abrazaron ese fuego maligno furioso, se encendieron, ¿verdad?, en su lascivia. Esto significa que hacían esfuerzos por alcanzar aquello que era de su apetencia. Había un deseo inmoderado, cometiendo hechos vergonzosos. Es una deformidad moral y espiritual que tuvo grandes consecuencias, ¿verdad?, que recibió el castigo que merecían. Sufrieron en su propio cuerpo el castigo de su perversión. Y por eso dice el verso 28, como ellos no quisieron tener en cuenta a Dios, Dios nos entregó a una mente reprobada. Hay una versión que dice a una mente desaprobada, a una mente depravada, a una mente impropia para hacer cosas que no convienen. Por el tiempo llego hasta aquí y continuamos en este mismo versículo 28 en la próxima enseñanza. ¿Alguien tiene alguna duda?